mi mensaje. Y para contextualizarles a ustedes de qué habla mi mensaje, bueno, Evita empieza, como digo yo en criollo, a escupir verdades, sabe que se muere y quiere dejarlas escritas. El libro estuvo por ser publicado en el primer aniversario de la muerte de Evita, inclusive Perón cita uno de los pasajes, el único manuscrito, al resto se lo escribieron a máquina, y después el libro entró en un limbo, Y al tocar lo que porque claro, la caída del peronismo en el 55 obligó a muchos de los que sabían de ese libro a esconderlo, porque en la auditoría que hacía la Revolución Fusiladora querían eliminar todo vestigio de peronismo. Bueno, el libro sobrevive y aparece en los 80, hay un juicio donde las hermanas de Eva dicen que el libro es un plagio, que no es de Eva, pero termina ganando, digamos, la posición que decía que el libro era de Eva, escrito por Eva, y se había podido fundamentar y probar que así había sido. Así que hablamos de un libro que es de Eva, más que ni fieles ni rebeldes. Voy a tratar de leerlo pausado, pero la tienen que escuchar a Eva. Y sobre esto que voy a leer, vamos a hablar un ratito. Ni fieles ni rebeldes. Dice Eva Perón, yo he medido con la vara de mi corazón la frialdad y el fanatismo de los hombres. Los dos extremos han desfilado permanentemente ante mis ojos. El paisaje de estos años de mi vida es un inmenso contraste de luces y sombras. En todos los momentos de esta vida mía, me he dado a contemplar y sufrir ese tremendo encuentro del fanatismo y de la indiferencia. Confieso que no me duele tanto el odio de los enemigos de Perón como la frialdad y la indiferencia de los que debieron ser amigos de su causa maravillosa. Comprendo más y casi diría que perdono más el odio de la oligarquía que la frialdad de algún hijo bastardo del pueblo que no siente ni comprende a Perón. Si alguna cosa tengo que reprocharle a las altas jerarquías militares y clericales, es precisamente su frialdad y su indiferencia frente al drama de mi pueblo. Sí, no exagero, lo que sucede en nuestro pueblo es drama, auténtico y extraordinario drama por la posesión de la vida, de la felicidad, del simple y sencillo bienestar que mi pueblo venía soñando desde el principio de su historia. El 17 de octubre fue el encuentro del pueblo con Perón. Aquella noche inolvidable se selló el destino de los dos y así empezó el inmenso drama. Frente a un mundo de pueblos sometidos, Perón levantó la bandera de nuestra liberación. Frente a un mundo de pueblos explotados, Perón levantó la bandera de la justicia. Yo le sumé mi corazón y entrelacé las dos banderas de la justicia y de la libertad con un poco de amor. Pero todo esto, la libertad, la justicia y el amor, Perón y su pueblo, todo esto es demasiado para que pueda mirarse con indiferencia o con frialdad. Todo esto merece odio o merece amor. Los tibios, los indiferentes, las reservas mentales, los peronistas a medias me dan asco. Me repugnan porque no tienen olor ni sabor. Frente al avance permanente e inexorable del día maravilloso de los pueblos, también los hombres se dividen en los tres campos eternos del odio, de la indiferencia y del amor. Hay fanáticos del pueblo, hay enemigos del pueblo y hay indiferentes. Estos pertenecen a la clase de hombre que Dante señaló ya en las puertas del infierno. Se refiere Eva a la famosa obra de Dante Alighieri. Nunca se juegan por nada, son como los ángeles que no fueron ni fieles ni rebeldes. Bien, es el párrafo de Ni fieles ni rebeldes. Y a mí la idea no es empezar a preguntarles a ustedes qué opinan, pero bueno, la idea es un poco que haya un ida y vuelta y yo voy a decirles qué me pasa a mí con este párrafo. Yo antes de arrancar dije, bueno, inevitablemente, muchachos, compañeras y compañeros, va a haber que meter a la historia. Porque el contexto, siempre hablamos de lo mismo, el contexto, ¿no? En que Evita escribe, el contexto es de drama, es un drama. El peronismo, y como dice Evita, el 17 de octubre se conoce el pueblo y Perón.
¿no? Empieza esa comunión y empieza el drama, porque el pueblo se despierta, Perón es su conductor, los cambios empiezan a darse de manera paulatina, pero con una resistencia implacable. La resistencia, como la que aquí la compañera Evita sostiene, es la oligarquía. Pero claro, Evita es tan clara que dice, el peronismo no puede, digamos, entenderse desde la indiferencia. Se odia o se ama. Esto como las cosas en la vida que no tienen grises. Si bien la vida está llena de grises, si bien no todo es negro y blanco, el peronismo en su contexto histórico arranca como un movimiento revolucionario que pone sobre la mesa esta pelea y esta lucha. ¿Es blanco o negro? ¿Se lo ama o se lo odia? Inevitablemente Evita lo que dice es el pueblo que conoce a Perón, que lo va a buscar a la plaza, esas millones de personas que fueron a vivar al general para que lo liberen, indudablemente pedía con todo el amor y con toda la predisposición y compromiso por Perón, por peronismo, porque ese movimiento que había nacido antes del peronismo se quería llevar a cabo y el pueblo era quien lo tenía que llevar adelante. Estaba su conductor adelante, ¿no? Ahí esperando que el pueblo acompañara. Y como decía Perón, no es el conductor quien conduce al pueblo, es el pueblo quien conduce al conductor. Y bueno, esa simbiosis y esa lógica y esa dinámica se da el 17 de octubre. Pero claro, Evita dice, o se odia o se quiere al peronismo, o se ama o se odia. A ella le hacen ruido los indecisos, los indiferentes, los tibios. Y es buena, una buena situación, un buen concepto para reflexionar en el día de hoy, ¿no? Donde indudablemente el movimiento y la realidad nos está evocando un poco esto. No podemos ser ni indiferentes ni tampoco tibios. Somos peronistas, somos parte de esta reconstrucción del movimiento. Estamos viviendo algo muy difícil, compañeros. Ustedes están acá, somos de principios y valores y todos los días y a diario vemos cómo se ataca el espacio, cómo se nos llaman dogmáticos, de derecha, conservadores, porque seguimos a Moreno y en realidad seguimos a la doctrina y al movimiento y Moreno es nuestro conductor. Y nos da mucha bronca. Y hoy la verdad que a mí que estemos, seamos 7, 8, me da mucho orgullo porque hay un montón de otros muchachitos que esto no lo están mirando. La doctrina, no la leen Evita, no leen a Perón, quieren las nuevas canciones, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿esos qué son? ¿Indiferentes, tibios, enemigos? ¿Qué son? Bueno, indudablemente no es un tiempo donde nosotros los peronistas podemos empezar a ponernos en culatas, agarrar un fierro, una ametralladora y salir. No. Es un momento que tenemos que tratar de pensar las cosas, de actuar como peronistas. Estamos organizando el movimiento, se terminó la etapa partidocrática, arrancó de nuevo la etapa movimentista y esto que estamos haciendo es parte de eso que está reconstruyéndose. Ahora, reflexionar sobre lo que dice Vita es importante porque entonces, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Vamos a estar de los indiferentes? ¿Vamos a hacerle caso a lo que dicen los medios? ¿O vamos a seguir comprometidos como lo venimos haciendo en leer la doctrina, en pensarla, en acompañarnos, en juntarnos, como decía Yasmín, ¿no? Más allá del laburo, el cansancio, el agotamiento, como nos pasa a todos en estos espacios y charlar un poco. Y esto que estamos haciendo es parte de esto que decía Evita. Están los tibios, los indiferentes, los que aman al peronismo, los que lo odian. Bueno, muchachos, nosotros somos los que lo amamos, no somos tibios, indiferentes, pero hay que, como digo en todas las charlas, empezar a identificar. ¿Y quién serían para ustedes? A ver, quiero que cada uno de ustedes me dé su opinión con respecto a quiénes ven tibios e indiferentes dentro del movimiento. Que son los que Evita dicen, ojo, estos son los más peligrosos. Estos me dan asco, porque el peronismo se lo ama o se lo odia. No se puede en este caso tener una ambivalencia en función de lo que significa la doctrina del movimiento peronista y lo que significa ser peronista. O sea, nosotros cuando nos corren, usted vos sos de izquierda o sos de derecha, somos peronistas, ¿no se entendió? No, porque el PJ no entendiste, es un movimiento. No, porque ustedes y Moreno no entendiste, nosotros, vos Gabriel, vos Yasmín, vos Matías, Manuel, Gabriela, todos los días ponemos algo de lo nuestro para que esto funcione. Somos parte del movimiento peronista. Después los nombres serán los nombres, Moreno, Pimpi, Marita. Nosotros somos parte del movimiento, nos hacen parte de este movimiento.
y somos peronistas, entonces no tenemos problema con eso. No estamos pensando en izquierda, derecha, pero sí sabemos que hay mucho indiferente, mucho tibio, que hoy está jugando su papel en la discusión de quién se queda o no con la herramienta electoral del movimiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes serían las cabezas de la indiferencia y de la tibieza hoy dentro del peronismo, si se quieren, dentro del PJ? ¿Quién serían? A ver, los escucho. Quiero saber qué opinan. Lo que dijiste me hizo pensar mucho en un video que vi en Instagram que, que eran personas entrevistando a chicos o a gente joven que estaba en una marcha y les preguntaban quién era presidente en 1945. Les hacían preguntas de historia, ¿viste? Y había muchos pibes que no sabían, pero eran peronistas, se consideraban peronistas. Y yo no sé si interpretar si esta gente es falsa peronista porque no leyó la doctrina. Me parece que muchas veces la gente lo percibe de otra manera, como derechos laborales, derechos sociales, poder ir a atenderse a un hospital, que sus viejas se puedan jubilar, muchas otras cosas que no necesariamente a veces eran personas que no sabían y que no sabían quién era presidente en 1945, pero estaban ahí en la marcha poniendo el cuerpo y no sé qué piensan. Me hiciste acordar a eso, de quiénes son los tibios, quiénes son los falsos peronistas. Y no sé si yo tengo el juicio o la capacidad de decir, no, esta persona no es, porque ¿con qué criterio digo yo quién es un falso, un tibio o lo que sea? Bien, está muy bueno lo que decís, está muy bien, porque acá donde da la sensación que aparece el peronómetro, ¿no? Que uno dice, vos sos, no sos, es lo que le dicen a Moreno. Y por ahí no se Claro. piensa, porque ¿qué pasa? El pibe que no sabe que Perón fue presidente de la Argentina en el 46 y que en el 45 esto se estaba cocinando y que el 17 de octubre fue un poco del 17 de octubre del 45, bien digo, fue esa comunión de la que hablaba Evita. Digo, hay que saber la doctrina, hay que estudiarla. Sí, se supone que hay que estudiarla. Pero claro, el peronismo como movimiento no es intelectual. No es un movimiento como el radicalismo de intelectuales, que hay una teoría, una ideología y se pone en práctica con una herramienta electoral que es el partido. Es un marco teórico como el del marxismo también, donde hay una discusión sobre el hombre y el ser humano desde lo filosófico, pero desde la visión material de la vida. Es decir, no hay una cuestión espiritual. O el liberalismo con sus distintas vertientes, donde también lo que se hace es hablar del plano terrenal, ¿no? Y de lo material, aquello a lo que el hombre puede acceder y desde dónde puede acceder. En cambio, el peronismo tiene un 80%. También yo me quedo con lo tuyo, Yasmín. Yo no sé si evaluarlo en porcentaje, pero vamos a poner un porcentaje como para ubicarnos. Diría que tiene un 70-80% de espiritualidad. ¿Se es peronista? ¿Por qué? ¿Porque se sabe de memoria la doctrina? No, porque en realidad se comprende el movimiento. Porque seguramente vos tenés una posición sobre lo social determinada y lo que más te acerca es el peronismo. Ahora, ¿cuándo nosotros hablamos de tibios indiferentes? Cuando el compañero que tenemos al lado sabe más, menos, no. Creo que no nos importa. Nos importa cómo obra el compañero, cómo en este movimiento se desarrolla y prolifera de manera natural, sin forzarse, sin caer en todo aquello que en realidad el movimiento lo destruye, como es hablar mal de otro compañero, como no es tratar de llevar adelante las actividades con cierta armonía. Cuando quiere ser más que el movimiento, entonces no entiende que la doctrina nos enseña que primero está el movimiento, en realidad primero está la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Cuando nos despojamos de nuestros intereses personales y decimos, lo hago por el otro, sin perder la especificidad que a mí me hace lo que soy. Cada uno de nosotros tiene una cuestión específica que nos hace especiales, pero buscamos el bien común. Esto es lo que nos diferencia del marxismo y el liberalismo, ¿no? Y la cuestión espiritual, somos peronistas porque hay un sentimiento que nos acerca a Perón y a Eva, y entonces nos preguntamos quiénes son los tibios indiferentes. A mí se me ocurría más que lo que dijiste vos, que es muy interesante, porque es donde se mete el peronómetro, uno quién es para jugar. Sí, uno es quien ve los actos de los compañeros y si ve que un compañero se marea en las alturas, como decía Evita, lo trata de corregir con respeto, con cariño, con amor.
Cuando un compañero está yéndose por la rama, con un cariño, con un abrazo, con un che, ¿cómo estás? Lo trata de traer. No somos evangelistas o sectarios, pero somos un movimiento que necesita de todos para que esto funcione. Entonces estamos atentos al compañero. Yo pienso en los fríos y en los indiferentes, en aquellos que dicen, ah, el peronismo es algo viejo, antiguo, Perón aparece en blanco y negro. Y cuando Perón aparece en colores, porque yo vi un video por YouTube, ya está bien. Ah. Entonces, hay una idea siempre de que lo nuevo y la revolución pasa por la juventud. Claro que pasa por la juventud. Pero hay una doctrina que nos ordena. Si no, esto es un lío, salimos todos a prender fuego y ¿qué hacemos después? La doctrina nos ordena. La doctrina no es que nos dice, bueno, si la sabés de memoria sos peronista y si no la sabés no sos. La doctrina nos sirve para ordenarnos, nada más. Después somos peronistas porque hay una No gran sé si, parte nuestra que así lo siente, ¿no? no Yo sé me si es la refiero, por doctrina. ejemplo, sí, también te escucho, a ver. No sé si es la doctrina. A mí me parece que es más el conductor el que nos ordena. Bueno, esto lo podemos debatir, ahí lo voy a dejar a Mati que diga y que hable. La doctrina, ¿sabes por qué nos ordena? ¿Por qué? Porque, porque claro, a nosotros, por ejemplo, hay un proceso histórico que se da a lo largo del peronismo. Cuando Guille dice, muchachos, ¿quieren saber cómo se organiza el movimiento? Pregunten a los que lo vivieron. Bárbaro, pero los que lo vivieron también necesitaron de un ordenamiento, de una base para poder. La doctrina te ordena porque vos, para ser la comunidad organizada, este sueño que nosotros tenemos de organizar al pueblo argentino dentro de una dinámica y una lógica en la que el pueblo trabajador no sufra lo que está sufriendo, en la que el amor, la solidaridad, la justicia y todas estas verdades absolutas que jamás pasan de moda ni hay que actualizarlas, se impongan en la sociedad. Deje de haber odios, deja de haber mezquindades, deja de haber violencia y se empieza a imponer la verdad. Entonces, la doctrina nos permite saber cómo se hace esa comunidad organizada, con la experiencia y también con la teoría. Lo que pasa es que la experiencia es infinitamente superior a la teoría, dicho por Guillermo Moreno, por lo cual las dos partes son las que se necesitan para poder ir ordenándose. Nosotros ahora, en el movimiento peronista, necesitamos de la doctrina, porque si no, con las nuevas subjetividades hacemos un lío bárbaro. Entonces la doctrina no es una palabrita que nos dice, vos primero abrí la puerta, después salí, respirá, después camina, no, no. La doctrina nos permite conocer cómo se hace la comunidad organizada. Y, por ejemplo, conducción política, cómo debe hacerse. Y conducción política, el cómo se hace, pero desde las diferentes ramas que lleva el movimiento peronista en función de las, obviamente, referencias que hay para poder seguir adelante un proyecto sin pisar, digamos, no solo el proyecto en común, sino cómo está organizado de manera piramidal. Nosotros arriba nuestro hay una referente que es Marita, la cual no está en este espacio, no dice vos tenés que decir esto o lo otro. Es la persuasión, ella dice, muchachos, organícense, tienen las herramientas. Y nosotros nos vamos organizando y poniéndonos de acuerdo. Eso no sucede porque sí, sucede porque hay un lineamiento que seguimos y no porque a mí se me ocurre, se le ocurre a Marita, se le ocurre a Gabriel o a Matías. Sucede porque ya ¿Puedo hablar? tenemos una base doctrinaria, ¿no? Que nos permite ir organizándonos. Y después las cosas surgen de manera espontánea. Esta charla no está, digamos, basada en un ordenamiento doctrinario. Bueno, ahora en 10 minutos hacemos tal o cual cosa. Estamos justamente haciendo es, No. nada, charlando, y va por ahí la mano. Ahora, yo cuando me refería a los indiferentes y a los tibios, y ahí lo dejo hablar a Matías y después te dejo seguir a vos, a mí, perdóname. Me Ok. refería a estos que cantan las nuevas canciones. Bueno, la doctrina no sirve para nada, porque en realidad, ¿para qué nos necesitamos ordenar? Y vamos a dar la renta universal, y vamos a generar más comedores, y no, esperen, muchachos, esperen, porque sin doctrina lo que están haciendo es un lío enorme. La doctrina peronista fue muy clara, porque en realidad es la voz del pueblo argentino la que se impone, y es la que dice, tenemos determinada necesidad. Perón y Evita agarraron la voz del pueblo argentino y dijeron, bueno, hay que ir por acá, muchachos. Por sobre todo hay que darle al pueblo el alimento barato, darle todas las posibilidades técnicas y humanas para que prolifere, y después el pueblo argentino solito se encamina hacia el éxito. ¿Por qué el pueblo argentino y no otros pueblos del mundo? Porque, bueno, claramente lo dice
en uno de los puntos que vamos a tocar, Evita. Dice, el pueblo argentino es tan chico, pero Perón le dio la doctrina, hizo de ese pueblo chico un pueblo enorme, tan enorme que los otros pueblos del mundo decían, pero mira estos muchachos cómo se organizan, y cómo se organizaron en un contexto histórico determinado, no en cualquier contexto histórico, en un contexto histórico donde había países explotados y explotadores, donde Evita lo dice en uno de los puntos que vamos a hablar, los imperialismos. Entonces, bueno, aparece el pueblo argentino diciendo, nosotros queremos una justicia, una soberanía y una independencia. Y después nosotros hacemos el resto. Y era un pueblo pacífico, y es un pueblo pacífico. No podemos advertir ahora que tranquilamente el país podría estar prendido fuego, y todavía aún en este desastre nos levantamos, vamos a laburar, vamos a estudiar, cuidamos de nuestra familia, cuidamos de nuestros amigos, estamos militando. Miren si no seremos pacíficos. Miren si otro pueblo del mundo con sus características y especificidad no estaría prendiéndolo fuego todo. Los políticos de hoy, como los de ayer, los que hicieron este desastre y los que lo están aumentando hoy, se nos ríen en la cara. Y nosotros tratando de pensar la Argentina. Miren si la doctrina no nos sirve para organizarnos, para charlar y para por sobre todo juntarnos. Perdóname, Yamín, ¿querés decir algo más? Y lo dejo a Matías. A mí me parece que el que interpreta la voz del pueblo es el conductor, como hicieron Perón y Evita en sus, bueno, en la doctrina y todo eso. Me parece que la voz del pueblo también cambia, porque cambia el contexto histórico. Yo creo que si ponele, si Perón, situación hipotética, Perón, si reviviera hoy, ¿podría implementar eso? Para mí no. Porque vos, bueno, imagínate que viene un presidente y sigue al pie de la letra la doctrina y hace lo que, perdón que me expreso mal, ¿sí? No te expresás mal, Y, expresate tranquila. a mí me parece que con el contexto histórico que tenemos hoy en día, no se podría seguir todo la doctrina como era en un principio, porque él cambió todo, literalmente con el neoliberalismo de los 90, incluso cambió muchas cosas a nivel estructural y no se podría reproducir de la misma manera. Me parece que hay cosas, el pueblo está cambiando demográficamente, el 50% de los hogares son monoparentales, esto lo debatí el otro día en la básica de Franco y fue tipo, yo pensé, dije, voy a decir algo polémico, pero bueno, el 50% de los hogares son monoparentales. Eso significa que el 80% de esos hogares monoparentales es una sola mujer con su hijo o con sus hijos. Entonces, Perón le hablaba a un trabajador que llegaba a su casa, tenía su familia, tenía sus hijos, que con su salario quería mantener a toda la familia, y hoy trabajan los dos y no llegan a fin de mes. Y hoy hay gente que no tiene hijos, y hay trabajadores que no tienen hijos, no quieren tenerlo y quieren vivir solo con su pareja. Y hay gente que tiene trabajo en negro. El 60% de la Argentina trabaja en negro. Eso cuando Perón gobernaba no existía cuando se redactó la doctrina. O sea, hay un montón de cosas a nivel estructural y a nivel demográfico que cambiaron radicalmente. Bien, muy, muy interesante. Ahora te voy a responder esto, es muy interesante, pero no quiero dejarlo de... Matías, bueno, Te ahí. iba a decir, bueno, si vos querés contestarle, igual contestarle. Yo lo que quería decir con respecto a lo que leíste, ¿no? Sobre los tibios, que muchas veces a los tibios yo los veo como que se van acomodando. Por ejemplo, muchos saben que hoy en el Partido Justicialista o lo que habló la otra vez Axel, que de hecho lo salió a refutar Moreno, cuando dice que en el 45 comenzó la democracia, cuando en realidad en el 43 también había democracia, ahí apareció la revolución nacionalista que era el GO, ¿no? A lo que quiero ir es que muchos se van acomodando, son tibios y se acomodan en un lugar sabiendo que no es peronismo, porque no están haciendo peronismo hoy, pero sin embargo se acomodan. Para mí son tibios. Y después, bueno, indiferentes hay muchos, y hay muchos mismos en nuestro barrio, tenemos que son indiferentes a las cosas que están sucediendo, que no les importa que un jubilado gane poco, que no le importa lo que están pasando en las universidades. Hay muchas personas que son indiferentes a eso. Con respecto a la doctrina es la que ordena, creo que es así, que la doctrina es la que ordena, y hay un claro ejemplo
cuando Evita está con Apol, que Apol lo trataban de nazi, y Evita quería cerrar. No recuerdo bien si es el diario La Prensa o La Razón, pero ella La quería prensa. cerrar la prensa porque le estaban tirando todo o todo en contra, como vemos hoy también como son los medios. Entonces estaban hablando de eso y Evita le dice, no, pero yo no quiero así a Paul, porque Paul dijo, mañana lo mismo, mañana mismo lo cierro, señora. Y ella le dice, no, así no, tiene que ser legalmente todo, que de hecho el que hace todo el preámbulo y habla y hace que levanten las manos es John William Cook. Y ella lo nombra a Cook. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué la doctrina la que ordena? Porque a Paul lo trataban de nazi y a Cook de comunista. De hecho, a Paul dice, Cook es comunista, señora, le dice. A mí me gustó mucho esa parte de la película, si la pueden ver, véanla, es la de Esther Goris, y porque el hombre es bueno, pero si se lo controla o si se lo vigila es mejor, que dice Perón. Entonces ahí vemos que la doctrina está ordenando. De hecho le decían a Evita Eva Braun, decían que Juan Domingo Perón era Hitler, y a Paul le decían Goebbels, el jefe de propaganda nazi, y él laburaba ahí en Acción Social, Ricardo, no sé bien dónde estaba Evita cuando tuvo su primer... Bueno, y él era el jefe de campaña de ella y hacía todo. Entonces, ahí están los dos extremos. De hecho, hay muchos compañeros que vengo viendo también que bancan el falangismo, que bancan a Mussolini, y tenemos muchos compañeros quizá que están del lado de la izquierda peronista y la izquierda. Entonces, ¿quién los va a unir? Va a ser la doctrina, porque si no nos manejamos con la doctrina, esto va a ser un desastre, porque bienvenido sea todo. ¿Qué dijo Guillermo Moreno? Que hagamos un frente, todo, pero la doctrina va a ser la que ordena. De hecho, creo que es así, y bueno, esa es la opinión y lo que quería decir. Gracias. Extraordinario, muy bueno. Los dos comentarios son extraordinarios, ahora voy a dejar a los otros compañeros. Yo no quería dejar de contestarle a Yasmín lo siguiente. Cuando vos es contrafáctico, vos dijiste una hipótesis que es muy interesante, esto de si Perón viviera. No se puede pensar así en realidad, no digo porque lo diga yo, porque tiene que ver con la historia. La historia como disciplina social, hay algo que nos enseña permanentemente, es que hay algo fundamental, que no podemos ser anacrónicos o contrafácticos con un personaje de la historia. O sea, ¿qué haría hoy San Martín? Y no sabemos porque vivió en otro tiempo y es imposible, es imposible. ¿Qué hubiera hecho yo en el siglo XIX? Y no sé, tampoco, es imposible. Bueno, dicho esto, te lo contestó un poco Matías. Si Sí, no no, hay estuvo re doctrina... planteo, me di cuenta, pero bueno, perdón. O sea, en yo realidad lo la que idea digo es que la vale. otra. No, lo que vos decís es muy cierto también. La sociedad argentina cambió, sí, en un montón de aspectos, demográficamente, socialmente, económicamente, bla, bla. Por más que nosotros veamos que hace 80 años había inflación y el mismo problema, ¿verdad? Y cuando escuchan la historia se repite, es mentira. Los contextos cambian y lo que vos decís es muy cierto. El contexto histórico no es el mismo. Ahora, no es que Perón escribe la doctrina para el pueblo de ese momento. Perón escribe una doctrina que está basada en una doctrina que hasta ese momento tenía casi 2000 años de historia, que es la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia habla de valores que son absolutos, porque vuelvo a repetir algo que dice Guillermo todo el tiempo. Más allá de si son hogares monoparentales, más allá de que si hoy ya la familia como eran los 40 no existe, la realidad social no es la misma, más allá de eso, hay valores que no claudican, que no se quedan en el tiempo, que no se desactualizan. El amor, la solidaridad y la justicia la venimos viendo en la historia a lo largo de todo el proceso de la humanidad. Cuando nosotros vamos a la doctrina cristiana, habla de poner la otra mejilla, de hacer el bien común, de amar a la patria, imagínate que algún otro me podría decir que progre que era Cristo, porque la salva a María Magdalena de los piedrazos y le dice al resto, ojo, con mirar la paja en el ojo ajeno, porque ¿quién no está libre de pecado? Es decir, esa doctrina que ordena a la especie humana, ¿en qué? En matar, en dividir, no, en unir. Bueno, va muy bien con la doctrina que lleva adelante la doctrina nacional del pueblo argentino.
porque es un pueblo que a lo largo de su historia fue de brazos abiertos siempre. Yo me dedico un poco a la historia, lo saben los muchachos, he hablado de historia argentina y puedo de alguna otra manera y con mucho respeto y humildad hacia la historia argentina decir que es cierto. Cuando Evita acá en Ni Fieles ni Rebeldes dice aquella noche inolvidable, ¿verdad? Bueno, en un momento dice que el pueblo argentino viene proyectando su propia realidad social y económica desde el 25 de mayo de 1810, cuando, como dice el historiador, un historiador que fue el primer revisionista histórico, finales del siglo XIX, escribió Historia de la Confederación Argentina, Adolfo Saldías, dijo, se convirtió en un mayor de edad el pueblo argentino el 25 de mayo de 1810. Porque amén de las discusiones de qué pasó, qué no pasó, qué ¿verdad? Fue un pueblo el primer pueblo en Hispanoamérica que dijo, muchachos, nos podemos independizar, muchachos, podemos ser soberanos. Y a partir de ahí se empezó a ir y venir con proyectos que quedaron truncos, otros que se levantaron, otros que... No importa. El asunto es que cuando se llega al peronismo, dentro de esa conclusión histórica, el pueblo argentino estaba preparado para vivir una realidad. La que vos decís, obviamente, es muy distinta a esa, pero las verdades doctrinarias no pasan de moda, no claudican, es decir, no se desactualizan. Porque haya una familia monoparental, no significa que en esa familia no haya amor. No significa que esa mujer que tiene que cargar, entre comillas, porque no carga, más allá de que pareciera que carga, en realidad lleva adelante su familia, lo hace con mucho amor. ¿Es justo que lo haga sola? No, esas son otras discusiones, pero digo, el amor está cuando, sea cual fuera el motivo, el argentino siempre se porta de manera solidaria, cuando persigue la justicia y se banca, no sé, la corrupción de los políticos, se banca el robo de todas nuestras riquezas y sigue apostando a una sociedad justa, libre y soberana. Y bueno, la sociedad argentina está diciendo, más allá del paso del tiempo, muchachos, queremos seguir siendo peronistas, porque no es el peronismo ir y votar, es el proyecto de comunidad, es esto de que no queremos ni ser colectivistas, no pretendemos odiar la propiedad privada, ni al rico, ni al pobre, ni al que quiere progresar a base de esfuerzo, no, ni tampoco, no tenemos un mambo, digo, con la lucha de clases, ni tampoco tenemos un mambo con esta cuestión de, acá nos salvamos uno sin los demás, digamos. Yo me voy a salvar solo y de esa manera, como dicen los liberales, voy a salvar al resto. Porque si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer por sí mismo, bueno, el resto se salva por añadidura. No, mentira tampoco. Acá nosotros tenemos una verdad que no pasa de moda, que no se, en definitiva, no hay discusión, el amor, la solidaridad, la justicia, el bien común. Yo creo que eso, más allá del momento, el contexto socioeconómico, no pasa de moda. No se advierte, no sé, bueno, a ver, el amor lo vamos a empezar a discutir, porque yo no sé si el amor es el amor. No, me parece que todos en algún momento sentimos amor por alguien, por algo. Me parece que esas son las verdades doctrinarias. Cuando uno va a las 20 verdades peronistas, y lee que los únicos, y deben ser los únicos privilegiados de la patria, deben ser los niños, y lo traemos a este contexto, y vemos que hay 5 millones de pibes que van a dormirse sin morfar, decimos, pucha, mirá si no es una verdad doctrinaria que no pasa de moda, porque sin los pibes, después no hay proyecto de país. Entonces, cuando escuchamos que los pibes de 18, 19, 20 años que siguen la carrera de ingeniería electromecánica y hacen software, se los lleva a Sony porque son unos genitos y acá no queda nada, decimos no. Entonces, la doctrina, por la cual vamos a leerla siempre y la cual nos dice, bueno, sí, muchachos, el país se desarrolla con la juventud en condiciones. Cuando vemos que se van del país o se cagan de hambre, ¿cómo la doctrina no nos va a ordenar? Porque necesitamos que los pibes sean los únicos privilegiados. Cuando vemos que los jubilados se cagan de hambre y en la doctrina se habla de cómo defender al adulto mayor, también aparece la doctrina para ordenarnos. Decimos, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Y pasa que no se aplica la doctrina. Hay un montón de otros marcos teóricos y esta es la consecuencia. Milei, la Cámpora, Batallón Militante, los radicales, los demócratas liberales, los nazis, los fachos, claro, porque no hay doctrina. Entonces, si la doctrina es maravillosa, es hermosa y es ordenadora. Ahora, vos hablaste del contexto histórico de ahora, y sí, es muy distinto, pero si aplicamos las verdades doctrinarias,
todo esto se empieza a organizar, se empieza a ordenar, empezamos a poner el foco en lo importante. Cuando en una de las verdades doctrinarias se dice, hay que producir al menos lo que se consume, bueno, el descalabro de un Kicillof diciendo, bueno, renta universal a todos, total, el que no labura, que no labure, porque el resto le tiene que dar, no va por ahí. Todo eso es la doctrina también. No es que la doctrina te dice, todo eso son verdades doctrinarias. Obviamente no es lo mismo leer comunidad organizada que conducción política. No es lo mismo leer estas verdades de Evita que leer La razón de mi vida. Cada uno se pone en su contexto histórico. Pero lo que vos decís es muy cierto, ha cambiado la sociedad, pero la verdad, la justicia y la solidaridad, bienvenido, Alan, no se modificaron jamás. Todos perseguimos el bien Hola, común. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se entiende esto, Yasmín? ¿Querés decir algo? Sí, perdón, tengo las manos mojadas, estoy lavando los platos, perdón. Sos una genia, compañera, estás a full. No, es que, nada, como te dije, recién llegué a mi casa igual, te estaba escuchando lo que estabas diciendo y nada, yo sigo pensando que igual hay un compañero que tiene la mano levantada hace como 2 horas, que no sé cómo se llama, el que Diego, parece streamer. ahí está. Diego, querido, ¿querés decir algo? Hola chicos, ¿se escucha? Se Sí. escucha. Ok. No, era primero que se desvió de la pregunta que hizo Ricardo, ¿no? Que era, la pregunta era quién eran los tibios. Me preguntaba a mí un Grabois, para poner nombre, ¿no? Para que entiendan. La otra ¿Por parte, qué, Diego? y porque no se define. Tiene muchas partes que vos le escuchás el discurso y es muy trosco, muy de izquierda. Para eso hay que aprender las otras doctrinas o con la historia de los otros partidos. Es más amplio, ¿no? Sí, el marco teórico de la izquierda, el marco teórico del anarcocapitalismo, del liberalismo, es Exactamente. cierto. Sí, sí. Por eso veo que hay mucha confusión en eso. Creo que tenemos que ponernos a estudiar eso. Lo segundo, con respecto a, creo que hay una gran confusión entre doctrina, partido y el frente. Y el plan de gobierno. La doctrina Claro. es el manual que la gente tiene que tener para cómo ser. Yo quiero ser bueno, quiero ser malo, quiero... eh, o sea, definir cómo filosóficamente vas a llevar tu vida. El plan de gobierno es otra cosa, que es lo que se aplica para, bueno, como dijiste vos, hay una mamá que tiene un hijo, ¿qué podemos hacer para ayudarle? ¿Cómo ayudarla? Si necesita plata, si no, si necesita trabajo, si... son cosas completamente diferentes que la tenemos que empezar eh, a diferenciar, porque si no nos perdemos. A mí me pasó que yo no entendía, que es normal, lo empecé a entender cuando lo escuché a Moreno, que lo explica muy bien. Así todo también es difícil de explicar. Moreno explica difícil a veces. Y creo que eso es lo fundamental que tienen que entender. La doctrina es el manual de cómo uno quiere llevar a cabo su filosofía de vida. Ser bueno o ser malo, para que lo entiendan, ¿no? Y el plan de gobierno es qué voy a hacer yo para ayudar a la gente. Que son dos cosas diferentes. Entonces Perón, cuando crea la doctrina, crea la filosofía para el hombre, no el plan de gobierno. En ese momento era un plan de gobierno diferente, hoy no. Algunas cosas se podrían aplicar, otras no. Pero yo creo que eso es lo que se tiene que actualizar, no la doctrina. Y eso lo tienen que entender bien. Sí, estoy muy de acuerdo, es muy interesante, está muy bien explicado. Porque vos separás las cosas claramente. Hay un plan de gobierno, hay un plan económico, hay una doctrina, hay un montón de cosas en el peronismo de la cual servirse para poder llevar adelante un proyecto nacional y popular. Ahora, yo quiero hacer una aclaración porque si no parece ambiguo. Cuando uno dice Perón recoge la voz del pueblo argentino en todo el proceso histórico del cual él lo estudió, y escribe la doctrina, uno dice, dale, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál es la voz del pueblo argentino? Bueno, ahí donde se mete la historia. Cuando nosotros podemos, los historiadores, advertir el alcance de lo que fue el 25 de mayo de 1810, con los pros, los contras, todo lo que se debate entre los historiadores, rescatamos un pueblo que quiere emanciparse y no vemos en el mundo
algo que se replique de tal manera. Por lo cual ya advertimos en el pueblo argentino una apreciación de que hay algo especial. Bien, después vamos estudiando al pueblo argentino en sus reminiscencias, en su idiosincrasia, el mate, el gaucho, la gauchada, la china. Llegamos a Obligado cuando un grupo de señoritas y señores bien gauchos y bravos, de campo, de San Pedro, se baten con anglo-franceses que en ese momento eran los imperialismos y que eran países absolutamente en un estado tecnológico superior al nuestro. Y nosotros acá, con todas esas ansias de libertad y de independencia, defendiendo los valores tradicionales del pueblo argentino, tanto desde el norte, el centro, el litoral, lo que se conocía en ese momento como la Argentina, que no estaba considerada la Patagonia, ¿sí? Porque no estaba poblada, y hoy tampoco, pero bueno, es parte del territorio nacional. Pero ese pueblo fue, durante el proceso histórico, viviendo un drama tras otro. Pero claro, a diferencia de otro pueblo del mundo, siempre fue un pueblo de manos abiertas y de brazos abiertos. Y los historiadores también advertimos que cuando llega Roca y cuando el pueblo argentino, la gran mitad, un 70-80% mejor dicho, era pobre, era trabajador, y el otro era aristócrata u oligarca, de todas maneras, sin proyecto nacional el pueblo argentino iba, ¿no? Iba dentro de sus características. Aparece la payada, la milonga, el orillero, el compadrito, las historias, aparece todo eso que nosotros hoy como argentinos cuando decimos dejar de chamullar, me duele el marote, cuando todas esas cuestiones que tenemos, esas cuestiones que nos hacen, decimos, ¿de dónde vienen, loco? Y bueno, viene de ese proceso histórico que jamás se perdió. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la doctrina? Es que eso nos hizo como compadritos, como buenas personas, como personas solidarias, como personas que si viene un extranjero les abrimos los brazos, porque tenemos un sistema público que solo se pudo dar de la manera que se dio en la Argentina. Porque sí, no, porque el pueblo argentino está conformado de esa manera. Cuando eso Perón lo unió a la filosofía greco-romana, de la civilización greco-romana, donde hay una filosofía muy rica del ser humano, donde existe y aparece el bien común, y eso también está unido a la doctrina social de la Iglesia, bueno, aparece la doctrina, que es como el resumen extraordinario de lo que es el pueblo argentino en su esencia. Un pueblo argentino que a lo largo del proceso histórico ha sabido proliferar con ciertas características que otros pueblos del mundo no tienen. Eso es la doctrina también. Y como vos bien decías, Diego, esa doctrina te ordena para que vos entiendas para dónde ir. Entonces, vamos para el lado que fueron los rusos en la revolución bolchevique y no nos va. Vamos somos de tipo anglosajones, donde por ejemplo, el derecho, bueno, el derecho en este caso que está relacionado a lo civil. Vieron que Milei dijo, bueno, de ahora en más se termina eso de la mediación de un juez, las parejas que se quieran separar arreglan por sí solas. No, eso es una característica idiosincrática de los anglosajones. ¿Nosotros tenemos algo que ver con los anglosajones? No, porque somos de habla hispana y porque tenemos ciertas características que se fueron conformando a raíz del proceso histórico que nos hizo de determinada manera. Ahora están todos los pelotudos con Halloween. ¿Qué carajo tiene que ver Halloween con nosotros los argentinos? Nada, pero absolutamente nada. Y va a venir algún programa a decirme, qué facho que sos, qué conserva, loco, son para los pibes. Bueno, pero los pibes denle otra cosa. Y no, hermano, porque hoy está lleno de veganos que te dicen que la jineteada y la sortija y la maroma y todo eso es una mierda. Bueno, se puede discutir en otro espacio, pero digo, hay cuestiones que nos hicieron lo que somos y que no debemos perder, porque si no nos colonizan mentalmente. Y Evita habla un poco de eso en lo que va a seguir ahora, que son los imperialismos, ¿no? Y cómo el pueblo argentino en ese sentido ha sabido diferenciarse. Ricardo, Sí, ahí antes que sigas con el próximo tema, está re buena la explicación, no quiero cortarte nada, ¿no? Pero si lo no, dejamos dale tranquilo. de San Juan también, estaría bueno que ahí levantó la mano. Sí, por favor, dale. Lucas, bienvenido. Hola compañeros, ¿cómo están? Disculpen, recién entro, me colgué, quería entrar al principio. Si no, yo quería agregar un aporte a lo que lo vengo escuchando a ustedes, muy interesante, que también hay que entender que, como decís vos, la tradición argentina, nosotros somos un pueblo de tradición libertadora.
cuando Perón dice que la doctrina capta la esencia del ser nacional, es esencia el hacer de la liberación nacional. Un pueblo solidario. La doctrina también es una gran orientación de vida, que es aplicable a distintos ámbitos, no solamente a lo político, lo puedes aplicar a lo cotidiano, en lo laboral, en lo social, en todos lados. Son, digamos, principios ordenadores irreemplazables, intocables, que una orientación incluso se tiene en cuenta la doctrina social de la Iglesia, profundamente humanistas y cristianos, o sea, tiene que ver con todo. Él supo conjugar todos los aspectos y lo religioso, digamos, lo cristiano, lo humanista, para, digamos, no englobar, sino totalizar todo en un solo ser que resume a lo que es el argentino en sí. No sé si me explico. El argentino en sí es Perfectamente. el tener derechos laborales. El peronismo es eso, los derechos laborales, las vacaciones, el aguinaldo, el comerte un asado los domingos, compartir la mesa con amigos, ir a la cancha, el Diego, escuchar Charlie. Todo eso del peronismo, compañero, es la esencia del ser nacional. Por eso Perón decía, somos todos peronistas, solo que nada más que algunos no se dan cuenta, porque es eso. Somos todos peronistas, compañero. Claro. Nada, quería agregar ese aporte nada más, muy interesante. Muy buen aporte, Lucas. Exactamente, somos todos peronistas porque en esencia el argentino tiene esa característica. Cuando un argentino te dice, aguante Perón y Hitler y toda esa pavada, porque son peronistas, como decía Matías, que siguen a la... Bueno, Antonio Primo Rivera es otra característica, no me voy a meter, yo no soy falanquista, pero bueno, Perón agarró un poco de eso porque tiene un poco que verle el tema del movimiento obrero organizado con ese aspecto de la historia de España. Ahora, en realidad el argentino no es un pueblo conquistador, el alemán sí, el alemán se siente y se sintió siempre muy superior por característica a los demás pueblos, por sobre todo a los del este de Europa, a los eslavos, y tiene un afán conquistador. El británico también imperialista, nosotros no, vos lo dijiste, nosotros tenemos al hombre más grande y al padre de la patria, después don José de San Martín, que llevó adelante sin ningún interés personal la liberación de los pueblos de Hispanoamérica. Si es un pueblo de brazos abiertos y absolutamente de liberación. Muy buen aporte, compañero. Yasmín, perdón, quería decir algo. Sí, primero que, bueno, que esto que lo último que dijiste, lo primero que quería decir es sobre lo anterior, que me quedo mucho con lo que dijiste de que Argentina es un pueblo que se quiere emancipar, sí. Lo otro del amor, no sé tanto porque yo cuestiono mucho lo del amor, todavía no estoy muy convencida, pero bueno, supongo que ya le encontraré la vuelta. Pero después lo que dijiste, lo último sobre los pueblos conquistadores europeos, ¿no es porque las revoluciones allá son burguesas y acá las revoluciones son de los pobres? Acá los que hacen la revolución son los pobres, no los ricos. Lo En que Europa pasa se que ven más vos, revoluciones burguesas. claro, pero ¿qué pasa? Vos estás tomando la experiencia europea del siglo XIX en Sí, adelante. Cuando sí, porque nosotros hablamos de pueblos de más de 1000 años, uno empieza a estudiar la historia universal y dice, ¿cómo se conformó Alemania? Y empieza a ver, en función de lo que fueron dentro del Imperio Romano Germánico, algunos pueblos como los godos, los sí, visigodos, bla, 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 cómo se van unificando a lo largo del proceso histórico. Eso sí, conforma una es re complejo. característica, bueno, eso conforma una característica muy homogénea, por ejemplo, en los alemanes. Después uno se va advirtiendo cómo la historia va desunificando, generando territorios distintos, ambiguos, hasta el día de hoy. Pero la característica del germano o del nórdico o de Europa Central tiende a ser desde hace 1000 años pueblos conquistadores, no desde el proceso que vos estás tomando. O sea, el siglo Yo le echo XIX, la culpa cuando igual, las burguesías toman un papel protagónico. Nosotros no vemos sí. la historia como el marxismo, no vemos burguesía desde el inicio de Sumeria hasta ahora. No. ¿Por Sí, yo qué? Porque nosotros, ¿cómo? no, que yo lo hablé con un compañero que estudia filosofía, él es profe de filo, y Sí. empezamos a hablar de por qué los europeos se creen tan superiores. Y él le echa la culpa, bueno, como él estudia eso, a sus filósofos, a Kant como el culpable del racismo en Francia, ¿cómo es? A Ahora, este no, Hegel. perdona,
porque no quiero que, perdóname, no te quiero cortar porque quiero hablar yo. Es muy interesante esto, pero nos vamos a derivar mucho del tema. Por ahí lo podemos Ok, dejar para una charla. Yo lo único que puedo decir es que tampoco un solo pensador puede determinar el andar de un pueblo entero a lo largo, o sea, puede resultar una voz importante, una filosofía ordenadora, pero los pueblos en sus experiencias las han vivido desde los clanes hasta ahora en la experiencia misma, no en la lectura o en la parte intelectual. La experiencia es mucho más superior que lo teórico, ¿no? Esto de que pasan cosas que nos van ordenando en función de las características de cada pueblo. Yo no le echaría la culpa o no haría responsable, mejor dicho, a un pensador, sino a las experiencias históricas, y es mucho más complejo. Es donde se mete la filosofía, la historia, la antropología, todas las ciencias sociales juntas. Pero perdón, Yamí, me encanta hablar esto, pero bueno, vamos a seguir para no irnos de tema con, ok, perdón. con esto que vamos a hablar. ¿Alguno más quiere terminar o decir algo con respecto de a quién nota indiferente? En el tiempo de hoy, Yasmín dijo algo muy interesante y abrió un abanico grande, lo cual es extraordinario. Lucas dijo lo suyo, que fue muy bueno. Diego, Matías. Quiero escucharlos a los demás. ¿A quiénes notan hoy indiferentes? Dentro del movimiento peronista, ¿eh? No hablo de la herramienta electoral, del movimiento. No pido que den nombres, digo, ¿a quiénes consideran Manuel, diferentes? Aquellos que dicen, bueno, que vuelva Cristina, que no sé, ¿a quién? Manuel, Creo que hay una intencionalidad, en realidad. Algunos agarran y se muestran ayudando a gente en la calle, pero es toda una careta. Y hay otros que tienen un real interés. Filosóficamente, o sea, el pensamiento de cada corriente, creo que todos se están olvidando de lo que le pasa a la Argentina. Es muy doloroso lo que está sucediendo. Y como cada uno desde su burbuja, hacemos lo que podemos, en realidad. Sí, por eso, Disculpen las falta la críticas. doctrina. No, Cuando la doctrina se imponga, nos critico a todos, compañeros. No hablo, estoy hablando del pueblo todo. En realidad es una crítica para mí también, que qué sé yo, ¿por qué no estoy dando todo? Es un tema, compa. bueno, Ya, es lo que ya se va. dice Evita acá. Eh, Ah, hay que ser concreto, ¿no? Hay que estar de un lado o del otro de la mecha. exactamente, exactamente. Alan, querido, ahí Alan quiere hablar. Alan, desmuteate. Ahí está, perdón. No, me parece que también es interesante también poder ver el rol que ocupamos nosotros dentro del movimiento. Una cosa es el movimiento, otra cosa la militancia también, y otra cosa son los dirigentes que están hoy teniendo un cargo de poder y pueden llevar a resolver determinadas cosas. Nosotros como militancia tampoco tenemos mucha. Podemos ayudar al que está al lado, al vecino, y eso es el movimiento, lo que va a hacer es fortalecer y darle musculatura después también nos va a ayudar a formar los cuadros dentro de lo que va a ser el partido. Pero me parece que los dirigentes del PJ en general no están poniendo el cuerpo. Es muy claro la imagen que vimos el otro día, no quiero acá generar polémica, pero lo que hizo Riquelme en la tribuna me parece que es lo que está faltando en la política real. Es un Exactamente. dirigente que vaya al frente y que represente los intereses de los que a quien representa. Ahí está la tibieza, ahí donde la dirigencia política y lo que se quieren disputar hoy en día del PJ son los que no están poniendo el cuerpo y están discutiendo lugares en lugar de soluciones. Perfecto. Maravilloso, sí, sí, estoy muy de acuerdo también con eso. Lo que hizo Riquelme es una clara muestra de que un dirigente, cuando se compromete, hace eso, cuando se hace el boludo, especula. Bueno, la tibieza y la indiferencia tiene mucho que ver con la especulación, ¿no? Evita habla de que cuando nosotros sabemos la verdad y tenemos la verdad, y sabemos que con amor y con lucha se consiguen las grandes cosas, no dudamos. Es decir, no estamos especulando con intereses personales, sino estamos convencidos de lo que hacemos. Y que Ahí Manuel aquellos quería que hablar. odian, dale, que aquellos que odian ese concepto, nada, son los que odian. Bueno, son los que vamos a hablar ahora. A Manuel, dale.
Desmuteate. Hola, hola compañeros, compañeras, ¿qué tal? No, era más o menos, justo Julio lo dijo perfecto, que era lo que quería replicar, que a veces, ¿no? Tenemos que hacer una introspección para ver cómo estamos todos en connivencia de todo lo que podemos hacer. Por otro lado, hoy justamente en los días más felices, Guillermo, que hizo una especie de homenaje a Néstor, dijo algo muy interesante en cuanto a los progres que tendrían que escuchar a Kirchner, volver a escuchar a Kirchner. Y esto es algo muy importante, me parece, porque si no, no van a saber de qué lado están. Y me parece muy, muy bueno eso. Nada más, compañeros, gracias por el espacio. Gran aporte, Manuel, también. Bueno, todos, la verdad que estoy muy feliz porque hoy están un montón de personas, todos aportaron algo muy interesante para pensar y bueno, va por ese lado, ¿no? Que esto sirva para eso. Yo les voy a hablar ahora del octavo punto, caiga quien caiga. Y dice Vita, yo he visto a Perón peleando incansablemente por su pueblo frente a las fuerzas dominantes de la humanidad. Este capítulo está dedicado a ellas. No puedo callar porque sería mentirle a mi pueblo y a todos los pueblos de la tierra que han sufrido y sufren la despiadada prepotencia de los imperialismos. Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Existen en el mundo naciones explotadoras y naciones explotadas. Yo no diría nada si se tratase solamente de naciones, pero es que detrás de cada nación que someten los imperialismos hay un pueblo de esclavos, de hombres y mujeres explotados. Y aún las mismas naciones imperialistas esconden siempre detrás de sus grandezas y sus oripeles la realidad amarga y dura de un pueblo sometido. Los imperialismos han sido y son la causa de las más grandes desgracias de una humanidad que se encarna en los pueblos. Esta es la hora de los pueblos, que es como decir la hora de la humanidad. Todos los enemigos de la humanidad tienen las horas contadas, también los imperialismos. En la hora de los pueblos, lo único compatible con la felicidad de los hombres será la existencia de naciones justas, soberanas y libres, como quiere la doctrina de Perón. Y esto sucederá en este siglo, aunque parezca ya una letanía de mi fanatismo, sucederá. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Bueno, claramente lo que dice Vita es habla de un momento histórico, ¿no? Los imperialismos en realidad en ese momento son Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero cuando habla de imperialismo capitalista, obviamente Argentina en ese momento tenía un ida y vuelta importante con Estados Unidos porque era una amenaza de lo que quería que sea su patrio trasero, ¿no? Y Argentina reunía todas las condiciones para ser inclusive una potencia superadora a lo que proponía Estados Unidos en el continente. Fíjense que nosotros empezamos hablando de mi mensaje, haciendo contexto de que Argentina era un país que con el peronismo había aprovechado la decadencia europea después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la capacidad argentina en vender sus granos, en apropiarse de sus propios, bueno, valga la redundancia, de sus propios recursos, de hacerse con las vías férreas, de empezar a hacerse un país soberano, independiente, políticamente soberano, y esto le valió, bueno, un ataque importante de los Estados Unidos. Todos sabemos un poco la historia de lo que fue Braden y Perón, y de cómo después los ataques fueron consecuentes y continuos contra el aparato peronista, obviamente financiando los golpes, financiando a la Marina, financiando a la prensa, financiando a la oligarquía, generando obviamente en algunos distraídos un odio hacia el peronismo que en realidad no tenía razón de ser. Perón estaba liberando al pueblo argentino y pensaba liberar al pueblo hispanoamericano, para después liberar al pueblo del mundo. Por eso Evita permanentemente no habla solamente del pueblo argentino aquí, ¿no? En Caiga quien caiga dice, existen en el mundo naciones explotadas y naciones explotadoras y explotadas. Y no habla solamente del pueblo que ella ama. No puedo callar porque sería mentirle a mi pueblo y a todos los pueblos de la tierra. Por eso aparece con fuerza esta idea de Moreno de hay que peronizar al mundo. Porque en realidad Evita habla de que la doctrina peronista no solo es maravillosa para el pueblo argentino, es una doctrina maravillosa para todos los pueblos del mundo.
porque la que ella cree que en este pasar que nosotros tenemos como materia en el plano espiritual, que significa la vida, tiene que ser con dignidad, tiene que ser con amor, tiene que ser con poder tener satisfechas las necesidades básicas siempre y cuando el hombre se lo gane, ¿no? Y la mujer trabajando. No habla de que le regalen nada, no habla de renta universal, ni de que esté el derecho y el Estado, no. Habla de cosas muy sencillas y que en ese momento obviamente ella empieza a advertir de que el imperialismo es quien es el verdadero enemigo en ese contexto. Hoy podríamos nosotros decir, Yasmín hablaba del neoliberalismo, del globalismo. Hoy el imperialismo de esa década del 50 sería nuestro globalismo de hoy. Nuestro enemigo, los enemigos del pueblo y los enemigos del pueblo argentino y de los pueblos del mundo es el globalismo. Por eso Moreno insiste tanto con que nunca en la historia hubo vientos internacionales tan afectos a lo que es el peronismo como doctrina. Es decir, que hoy la discusión sea nacionalismo en el mundo o globalismo no había pasado jamás, porque Evita hace referencia a un momento donde obviamente Estados Unidos lo acapara todo, lo capitaliza todo y empiezan a surgir países explotados y Estados Unidos y la Unión Soviética con un sistema socialista que nada tiene de socialista en realidad, de alguna u otra manera se divide en el mundo explotándolo, generando naciones oprimidas. Bueno, de esto se queja Evita en Caiga quien caiga. Compañeros, ¿alguien quiere decir algo de este punto? Si no, seguimos al que viene, pero los escucho. ¿Por qué la Unión Soviética no era tan socialista, según vos? Perdón, no entendí ese comentario. O sea, Bueno, yo en por lo que tengo realidad, entendido eran socialistas. ¿cómo? Yo por lo que tengo entendido tenían un modelo de producción socialista, comunista. De hecho, creo que en Bueno, ese momento, ¿quién estaba a la cabeza de la Unión Soviética? Stalin. Stalin. Muere Eh, Stalin en el 52, creo. sí, en Sí, ese me momento parece que en el estaba Stalin. 52, 53. Sí, es el final de Stalin, pero digo, Marx, y voy a ser concreto en esto, pero es interesante la pregunta, pero para derivar, Marx en realidad cuando también crea la filosofía socialista o comunista o marxista, y después la Unión Soviética toma dentro de lo que es el leninismo, porque Lenin fue el jefe, el presidente de la socialdemocracia en Rusia, varios partidos dentro del bolchevismo y del menchevismo, generan varios aspectos, el trotskismo, el leninismo, Sí, Stalin, bueno, es el que se impone por una cuestión política y bueno, es el que termina con la idea de revolución, la famosa marxista-leninista, porque en realidad no sigue para nada los lineamientos de Lenin ni de Trotsky, que se exilia. Pero cuando Marx sí, crea la doctrina y la filosofía marxista, la piensa para Inglaterra. Marx cree que el capitalismo está en su fase final, entienda el capitalismo desde los inicios de la humanidad porque cree el mundo entre explotados y explotadores, así ve al mundo y a la historia, y dice, bueno, el capitalismo está en su fase final y el socialismo es el sistema perfecto que viene a imponerse en el final de este capitalismo. Y cree que ese socialismo se va a dar con ciertas características en Inglaterra, que era la ama y dueña de la segunda revolución industrial y de un nuevo y tipo nuevo de mundo que se da durante el siglo XIX hasta que el que toma la posta por ciertas cuestiones son los Estados Unidos. Ahora, ok, Marx jamás vio la revolución hecha en Rusia y Rusia tenía características muy diferentes a Inglaterra, por lo cual no todo se puede leer en un lenguaje filosófico, político o económico. Por eso la historia es un poco lo que ordena todo, porque todos los aspectos de las ciencias sociales se tienen que poner en consideración para poder comprender los procesos históricos. Dicho esto, Stalin no hace nada de lo que el marco teórico del leninismo o del trotskismo tenían como idea para el futuro de la Unión Soviética, de su campesinado, de su cuestión con la teología, de su cuestión con siglos y siglos de zarismo, de tradiciones, de costumbres, y bueno, hay mucho para hablar de eso, pero bueno, si queda un poco claro la idea, corto acá. ok, perdón. Yo siempre me voy, siempre, perdón. No, está bárbaro, Me gusta Yasmín, mucho hablar de compañera. historia, perdón.
No, me encanta, está muy bueno, pero bueno, más o menos quedó aclarado, después lo podemos hablar, no hay ningún problema. Bueno, está bien, dale, después otro día. Dale. Igual muy interesante el aporte. Compañeros, ¿alguien quiere decir algo con esto de que dice Evita, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, hay que decir la verdad? Bueno, pueden hacer ese paralelismo entre esos imperialismos o ese imperialismo de mitad del siglo XX con este globalismo. ¿Qué piensan? Perdón, pero Evita no está hablando un poco de, o sea, vos dijiste que el peronismo estaba cómodo, no había lucha de clases, y Evita claramente está haciendo una referencia a la lucha de clases, no de forma tan directa, pero está diciendo, hay naciones imperialistas y hay países oprimidos y los que oprimen, y no está haciendo referencia a eso indirectamente. O sea, Evita no se fue No, un poco más radical al final de su vida. es que Pero no es lucha de clases, compañera. No hay lucha de No, ya clases sé, ahí. pero Hay no está oprimidos y diciendo directamente opresores. eso. Nosotros los peronistas tomamos eso. Perón lo cuenta en Filosofía Peronista, sale. Él dice que del marxismo nosotros tomamos la comprensión de que existen los oprimidos y los opresores. Y así los oligarcas no son necesariamente de clase alta. Oligarcas hay en todas las clases sociales. Por eso digo, no es una lucha de clases, es una lucha de poder y nosotros buscamos la justicia como principio, ¿no? sí, Sí, perdón la aparte ignorancia, hay una característica del pensamiento de Marx con respecto a la lucha de clases, donde Marx lo que dice es que una clase se va a imponer sobre otra. Los liberales aducen a que una clase también debe imponerse sobre otra. Y el peronismo busca la armonía entre las distintas clases. No niega, no niega que hay una tensión de clase entre, digamos, quienes tienen el poder económico o político y quienes detentan ser de clase obrera trabajadora. No lo niega, pero es como dice Julio, la condición de ser oligarca no iba solamente por la plata, sino que también se derivaba quizás hasta en aquel famoso oligarca de Maceta. Tiene que ver con un concepto, un pensamiento que es contrario a la voluntad del pueblo en general. Ahora, el peronismo no pone el dedo en la tensión de clases. Lo que dice es, no negamos la tensión, pero cuando yo digo que al peronista no le importa si alguien es rico, sino que lo que se distribuye equitativamente, no igualitariamente. Equitativamente. El peronismo, en su filosofía, no ve a los hombres todos iguales, no ve un colectivismo de clase. No pretende que una clase se imponga sobre otra, pretende cierta armonía en las clases, como lo pretenden lo que tiene que ver con el capital y el trabajo. Entre los dueños de los medios de producción, como diría un marxista, y la clase trabajadora pretende que haya una armonía. ¿Sí? En cambio, el marxismo es muy claro en esto de que pretende que los dueños de los medios de producción sean todos los trabajadores. Ahora vos fíjate qué interesante. Cuando le preguntás al pollo obrero, que es Troco, quién tiene que ser el dueño de los trenes, no te dice los trabajadores, te dice el Estado, y que el Estado se lo dé a los trabajadores para que lo administren. Y Moreno se lo dijo en vivo y en directo. Bueno, para el peronismo es importante que los dueños de los medios de producción sean los trabajadores. Claro, cualquiera que te escucha te dice, pero entonces Moreno es marxista y el otro qué es. En realidad Marx quería eliminar al Estado, quería una dictadura del proletariado y no es algo que busque el peronismo. Por eso es muy interesante tener que advertir las diferenciaciones conceptuales. Cuando Evita dice explotados y explotadores, es claro que en ese momento el mundo estaba dirigido hacia esa lógica. Ahora más no le está dando la razón a Marx o diciendo, bueno, en realidad yo me radicalizo y dejo de creer en la armonía de los pueblos. Está diciendo, ojo, que los pueblos se tienen que liberar de una opresión. En eso no hay un concepto de por sí que es marxista, es una realidad histórica, que es verdad que sucede, pero dice, cuando en su esencia o en lo más profundo de su esencia, Evita no dice, bueno, los pueblos tienen que salir a prenderlo fuego todo y hacerse del poder. No, dice, hay que liberar a los pueblos de la opresión. Después la doctrina te explica cómo. ¿Está claro? Sí, estuvo buena la explicación. No sabía eso. Perdón por no saber lo otro, No lo que hay me que pedir explicaste. perdón, estamos para eso, compañera, No olvídate. pida perdón, compañera. No Abrazamos me todas leí esas todo. preguntas. ¿Por qué me quedó la duda, ¿no? ¿Por qué decís que no son todos trabajadores?
No, porque te yo estaba refieres? haciendo alusión a eso, que en la sociedad no se compone únicamente de clase trabajadora. En la sociedad hay clases altas y clases más bajas. No es que solo somos todos trabajadores. Perdón, un empresario que Ahí va. tiene que hacer costos, que tiene que llevar adelante su empresa y tiene una posición social, pongámosle por el dinero que le ingresa. Podríamos decir alta porque viaja en avión en primera clase, vive en un country. ¿Ese tipo no es considerado un trabajador? Yo lo ¿Caputo pregunto. trabaja? No, estoy hablando de un empresario. Caputo no sabe hacer un remito. Estoy hablando de un empresario. No, pero está bueno el ejemplo. ¿Caputo trabaja sí o no? Para vos. No No, trabaja. es un Hoy en tipero. día los empresarios no trabajan. Antes trabajaban, capaz en el siglo No, pasado bueno, laburaban. Hoy en día no laburan, viven de la timba. Paolo Rocas, sea lo que sea, es un tipo que se levanta a las 6 de la mañana, se fija lo diario, cómo vienen sus intereses, las acciones, cuánto vende. Eso es laburar. Después podemos discutir si lo que sea, pero digo, trabajador, los peronistas consideramos aquel que realmente hace una labor que conlleva una obligación, una responsabilidad, un esfuerzo. Yo creo que el peronismo no subestima a quien limpia trapos, pisos en Constitución, en los baños, como tampoco al empresario exitoso o que tiene. Ahora, no dice, bueno, este es exitoso y el que limpia baño no. Habla de la dignidad del que limpia baño, de la dignidad de ese trabajo y del tipo que no odia ni tampoco le reclama nada más que lo justo al empresario que por fuere cual fuere el motivo, logró hacer de su empresa un éxito. Ahora, obviamente, el peronismo pone la lupa en el tipo que hereda. No, por eso hay que tener cuidado con eso. Para mí, trabajador es todo aquel que realiza un trabajo, fuere dueño o no, y el cual, bueno, de ello se desprende la dignidad, ¿no? Recibe un salario que puede ser indigno o digno, pero digo, el hecho de llevar adelante una tarea, una responsabilidad, que eso conlleve toda una función y que sea parte de lo que implica hacer cosas para el país, bueno, es un trabajo. Por eso hay que tener cuidado con el tema de clases. ¿Por qué? Creemos que el trabajador es solamente el de la clase baja, aunque el peronismo no habla de clases, sino los que trabajan y los que no. Perón es muy claro, hay una sola clase de hombres para el peronismo, los que trabajan. Ahora, ¿entra un empresario exitoso que trabaja dentro de esa clase de hombres? ¿O una mujer exitosa que tiene una empresa? Obvio que entra, ¿por qué no? Pero por supuesto, si es un trabajador. Esto es lo que hay que empezar a entender. En cambio, el No, o un marxismo o el filósofo. liberalismo pone foco en estos aspectos de otra manera, ¿no? O un filósofo que el tipo no te mueve ni un ladrillo, pero sin embargo trabaja de eso. Obvio, No tiene nada aporta que que al ver. campo claro, aporta al campo del pensamiento nacional, hace artículos, conferencias, cada uno dentro de su especificidad, dentro de lo que pudo hacer, en el contexto en el que pudo hacerlo. El peronismo lo que hace es servir un plano social o un modelo social en el que cada uno puede desarrollarse como quiera, no te obliga a ser ni empresario ni a vivir de changas. Te da las condiciones sociales para que vos vivas dignamente. Después cada uno de nosotros elige. Acá no somos de la idea que si pisás cabeza vas a llegar más alto, ni de la idea de que tiene que vos, el empresario, ganar lo mismo que vos porque vos sos un pobre tipo, nada. Por eso somos muy claros en esto del equilibrio y la armonía. Por eso en la filosofía peronista aparece mucho esto de la diferenciación con las izquierdas y con las derechas. Pero bueno, son temas que están buenos, así como los trae Yasmín, de pequeñas dudas ir aclarándolas. ¿Quieren que pasemos al siguiente capítulo? Ahí quería decir algo Julio y Alan, dejarlos que hablen Dale, ahí algo cortito y seguimos. dale. Algo cortito para Yasmín más que nada. Caputo es un mesa dinerista, no es un empresario. Es como bien dice, mira, si en tu familia pusieron un supermercado, les fue bien porque tienen ofertas, administran bien, y pueden poner una sucursal, y de esa sucursal después les sale que se pueden colocar otra más, y arman un negocio familiar de cadena de supermercado, ponele. Es todo fruto del trabajo y van a ganar muchísimo dinero y van a tener una vida muy cómoda, comprarse lujos y está muy bien, ¿entendés? Porque es fruto del trabajo.
Caputo es un mesadinerista. Es una confusión lógica que muchos vean a estos mesadineristas como empresarios. No lo son. Habla la Biblia y hablan muchos economistas de los usureros. Esto es usura. Así que hay A que mí mirar, me hay que mirar la usura. A mí me parece que fugar guita en un paraíso fiscal no es trabajo. Son usureros, precisamente. Claro, te estaba Claro. diciendo eso, que es usurero. El usurero te roba de tu trabajo. Sí, 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 lo sé porque leí un libro, no sé, y explicaba el origen del término. Miren, yo les voy a poner un ejemplo rápido y concreto de lo que me pasó a mí, la experiencia personal, perdón por la autorreferencia. Amigo mío, conozco hace 10 años, siempre laburó, siempre creyó en la producción y el trabajo. Podría ser tomado como un libertario si uno dice, siempre dijo, hay que laburar, negro. ¿Vieron esa típica frase? Bueno, laburó y él progresó, ¿eh? Yo no pude en su momento, otras cuestiones, y él progresó, el autito, pasó de la motito al autito, bla, bla, bla. Es un pibe que tiene una sensibilidad extraordinaria y por otro lado su otra mitad le gusta la especulación, hacer guita y bla, bla, bla. Tenía un puesto gerencial en una empresa como Batu y dijo, me voy a dejar romper la pelota y quiero poner mi negocio. Cuando a mí me lo planteó le dije, mirá que estamos viviendo con mi ley, esto es muy arriesgado. No importa, voy a poner el negocio. ¿Me acompañás en esta? Sí, claro. A sabienda que esto puede fracasar o a sabienda de que el esfuerzo que uno tiene que hacer es extraordinario. Pero ¿qué pasa? A mí me conmovió que el pibe con 28 años apueste a la producción y al trabajo. Porque poner una fiambrería y pensarla y laburarla y el esfuerzo es producción y trabajo. Y lo seguía adelante. Esto fue hace 3 meses. Hoy abrió otra sucursal, consiguió un inversor, listo. Entonces, yo lo sigo a muerte y me emociona decirlo. ¿Por qué? Porque apostó a la producción en trabajo. Y encima en este contexto, donde ustedes no se imaginan los malabares que estamos haciendo para tener una venta y demás. Y él quiere progresar más y ser una marca importante. Y yo ahí no digo que dejó de ser peronista, no, está bueno que intente progresar y ser... Ahora, yo mi vida no la voy a querer hacer en función de morirme por llenarme de guita, porque para mí hay otras cosas muchísimo más importantes, que es tener tiempo para esto, que es tener tiempo para lo espiritual, para la historia, para mi familia, para la música, para las charlas, los amigos, las comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como peronista, esto es. Entonces le digo, sí, es la producción y el trabajo. Y con eso tratar de por lo menos cambiar la manzana de mi barrio. Y después que eso siga, bueno, esto es el peronismo. Entonces cuando el pibe me dice, amigo, mirá que yo tengo intenciones de hacer de esto algo grande, le digo, esto es extraordinario. Bueno, después verá, yo tengo mis limitaciones, yo voy a laburar, pero no voy a laburar para vivir para laburar, sino voy a vivir para también, o sea, o voy a laburar para también vivir, ¿no? Pero digo, que el pibe haya entendido que no va por el lado de la especulación y el Banco Galicia y las criptomonedas y toda esa pavada, que es hacia donde va el mundo. Y uno cuando ve las casas de apuestas y la ludopatía y todo eso, dice, bueno, cada vez la cosa está más clara. O es producción o trabajo, o es globalismo y especulación y todo eso que nada tiene que ver con el laburo. Bueno, Caputo es el rey de los reyes de la especulación y la timba financiera, un usurero, y todos los que siguen esa línea nada tienen que ver con el peronismo, son los enemigos del peronismo. Más no es un enemigo del peronismo el empresario exitoso que da trabajo, como tampoco el pibe que labura por 2 mangos, se rompe el traste o la piba, no la ve, pero sigue apostando al trabajo y no está metido en las casas de apuestas a ver si sin laburar se puede hacer de un bienestar. Compañeros y compañeras, sigo al siguiente punto y con este terminamos. ¿Les parece? Vamos. Dale. Bueno, esperen que cada vez las letras las tengo más chicas. Ahí va. Los imperialismos. Los imperialismos. A Perón y a nuestro pueblo les ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. Yo lo he visto de cerca en sus miserias y en sus crímenes. Se dice defensor de la justicia mientras extiende las garras de su rapiña sobre los bienes de todos los pueblos sometidos a su omnipotencia. Se proclama defensor de la libertad mientras va encadenando a todos los pueblos que de buena o de mala fe tienen que aceptar sus inapelables exigencias. Bueno, es un poco
Esperen que voy a tomar un mate porque estoy como el de, siempre digo lo mismo, el de Irene yo y mi otro yo, con la boca toda pastosa. Es un poco lo que veníamos diciendo con respecto al contexto histórico de ese momento, los imperialismos. Que lo único que buscaban, en este caso habla del término capitalista, esto generó mucha confusión en la izquierda, diciendo Evita se volvió bolchevique, zurda, guevarista, bla, bla, bla. Y no, cuando uno entiende un poco de historia, un poco, comprender un poco la dinámica de la historia, no los datos históricos, eso lo sabe cualquier loro. Un loro lo aprendo yo, lo aprende cualquiera. Tratar de comprender la historia es tratar de comprender el mundo, pero también es tratar de comprender de qué se trata esto de los contextos. Bueno, el contexto de ese momento no es la Evita bolchevique, guevarista, comunista, bla, 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 porque habla de imperialismo capitalista, que es algo que uno hoy le puede escuchar a decir a Grabois, a Del Caño, a Bregman, a Solano, bla, bla, bla. No, es la realidad histórica de ese momento, es el contexto en que Estados Unidos lleva adelante una política imperialista de ese capitalismo a ultranza, salvaje, digamos que lo comía todo, pero que bueno, la Argentina no es anticapitalista, el modelo peronista no es anticapitalista, el modo de producción debe ser capitalista en su diversificación y demás, pero el modo de distribución, todos lo sabemos, tiene que ser justicialista. Esta es la gran diferencia con los estados democráticos liberales que llevaron adelante un modo de producción capitalista, pero que después tuvieron la característica de tratar de cooptar mercados mediante la imposición de sus exigencias para hacer de esos pueblos esclavos, pueblos que trabajen para sus propios intereses. Ahora, también lo dice Vita en el punto anterior, sus pueblos, el pueblo norteamericano de ese momento, tampoco gozaba de una extraordinaria felicidad o de un bienestar como nos quieren hacer creer. También había pobreza, había desigualdad, porque eso es propio de los sistemas democráticos liberales o progre liberales. Esa desigualdad de base, esa famosa crónica, esa pobreza estructural es una gran mentira para poder en algún momento, de alguna manera, fundamentar sus políticas. Pero en realidad, lo que dice Evita en los imperialismos de ese momento es ese avasallamiento que iba contra los pueblos libres del mundo. Ahora, más nada tiene que ver con una Evita montonera, guevarista y bla, bla, bla. Nada tiene que ver. Es simplemente una persona en su contexto histórico caracterizándolo. Si uno me pregunta, ¿qué diría Evita de ahora? Y es anacrónico, es contrafáctico, digamos, no tiene sentido que uno lo piense. Porque Evita no conoció la internet, porque Evita, bueno, no se piensa así la historia. Ahora, nosotros podemos hacer determinado paralelismo. El imperialismo salvaje, capitalista o soviético de ese momento, porque el soviético también sometía a los pueblos del este de Europa. Ojo, porque si no quedamos como que somos prosoviéticos en esa lucha bipolar que había en el mundo justamente en ese 1952. Y no, el imperialismo soviético también sometía a los pueblos del este de Europa. Y el capitalista, bueno, a los del otro lado del telón de acero, a los pueblos occidentales. Entonces, bueno, eso es lo que el peronismo manifiesta como ser contrario, Evita en este caso. Compañero, ¿alguno quiere hacer alguna aclaración sobre este punto? Una cortita, todavía se somete a los pueblos de Europa del Este. Sí, eso el iba a decir yo también, globalismo. que todavía Estados Unidos sigue haciendo lo mismo. O sea, ¿Vos lo incluso decís en por Argentina. Rusia, Julio? Por Rusia también, por Rusia también. Yo eso lo podemos discutir, lo podemos debatir. Yo creo que sí, pero el modelo de Putin no era el de Stalin. El modelo de producción, el modelo de sometimiento tiene más que ver con que lo que quiere Putin es recuperar territorios donde, bueno, claramente hubo pueblos que se independizaron de ese modelo único de la Unión Soviética, porque más que considerarse rusos, se consideraban o eslovenos, o bielorrusos, o ucranianos, y lo que Putin quiera reivindicar, a mi humilde opinión, es que esos pueblos pertenecen a una misma idiosincrasia que es rusa. Entonces los quiere políticamente volver a traer al plano del mapa político ruso dentro de la Federación Rusa.
Ahora, el modelo económico de Putin nada tiene que ver con el de la Unión Soviética, donde vos comprabas un lavarropas y la burocracia era tan grande que tenías que esperar 6 meses para que te lo entreguen. Y en esto hago una diferenciación con los Estados Unidos, donde fueron mucho más prácticos en el desarrollo de su política o revolución tecnológica. Ojo, fue extraordinaria la soviética, pero debido a la burocracia de su modelo, tuvieron inconvenientes que los norteamericanos no, porque ahí sí funcionó esa política de que el Estado se metía donde se tenía que meter. Tanto Silicon Valley como todo lo que tuvo que ver con el desarrollo aeroespacial norteamericano tuvo una gran mano del Estado en la subvención de proyectos, pero también se les ha permitido con cierta libertad proliferar. En la Unión Soviética como en la China actual, eso siempre genera problemas. Aunque la China actual tiene algo más parecido al Estados Unidos de ese momento que a la Unión Soviética de ese momento. Sí, hoy son más Pero bueno, capitalistas. tiene una manera. ¿Cómo? Hoy son más capitalistas que socialistas. Sí, pero hay una manera distinta de someter al pueblo Sí, trabajador. Yo laburaba con termostatos armándolo, mi viejo hacía los pedidos de componentes electrónicos que algunos venían de Estados Unidos y otros de China. Mi viejo hablaba con una china por mail y a veces por chat y advertía que la china sabía un par de idiomas, pero esa china ganaba $5 por semana. Era muy poco y vivía en una piecita laburando 14 horas por día y no tenía vida social porque vivía, laburaba para vivir. Eso en el marco de un sistema donde si ella se hacía la loca y renunciaba, le metían un tiro en la cabeza. En cambio, a los Estados Unidos te despojan de toda la dignidad, porque si vos no pagás un sistema de salud te morís como un perro, pero bueno, si renuncias a un trabajo te morirás como un perro, nadie te mete un fierro en la cabeza. Digo, no estoy haciendo apreciaciones de valor de qué es mejor o peor, estoy caracterizándolo. no, los dos son malos, La China, terminan en lo mismo. Uno más bueno, Pero que, no, rápido y otro pero más que lento. vivan trabajando no tiene más que ver con el confucianismo, por a eso es ver eso, diferente. No tiene más que ver con el modelo, yo creo que no se interpreta como, Confucio, bueno, en realidad estoy tratando de formular la idea todavía de cómo es el socialismo de características chinas, por el confucianismo, toda la burocracia, todo bueno, el... pero hay una demanda que le obliga a los chinos a que son millones y millones a producir mucho. Hay una demanda de sus productos debido a que ellos lo han sabido insertar en todos los mercados por sus costos muy baratos y porque obviamente, así como son de costos baratos, están hechos para la dinámica y lógica del globalismo hoy, que es que las cosas Sí, sobre duren un China no año sé muy bien y se no vuelvan sé a muy bien qué producir. pensar. No ¿Cómo? sé muy bien qué pensar porque tuve una charla ahí que dio Vaca Narvaja, que fue embajador de China, Sabino Vaca Narvaja, que es, ustedes saben quién es el embajador con China, ¿Sí? sabe chino, de no sé qué, bueno, y estuvo en China. Y estaba explicando cómo funcionaba todo el modelo chino y es impresionante, bueno, yo sabía solo del confucianismo, ¿no? Pero estaba explicando cómo es como un Estado, como empresas que están al servicio del Estado, como que el Estado controla todo. Claro, Y eso bueno, sería la sí. parte socialista, por así decirlo. Totalitaria, totalitaria, porque en realidad quien entiende un poco, todos entendemos un poco, me va a dar la razón de que los totalitarismos, como fue el nazifascismo en Europa en la década del 30, también el Estado controlaba todo. El Estado, en lo que fueron los estados totalitarios, tanto de la Unión Soviética como en la Italia de Mussolini o en la Alemania, por supuesto, de Hitler, claro, había pleno empleo porque estaban todos ocupados, pero dependían todos del Estado. Y el Estado totalitario lo hacía todo, era un Estado omnipresente, absolutamente coercitivo. Es decir, y también se consideraban socialistas, tanto todo el nacionalsocialismo se consideraba de pata socialista como el fascismo de Mussolini. Después eran conceptos de socialismo que cada uno de ellos defendieron a su manera. El que se impuso por una cuestión política fue el de la Unión Soviética. Ahora, sí, es un tema interesante debatir o conceptualizar socialismo hoy, socialismo del siglo pasado y demás. Yo creo que lo importante de esto que acabamos de hablar es que evita, con esto de los imperialismos, deja sentada la idea del peronismo. El peronismo es contrario a cualquier sistema que oprima a los pueblos.
y no por ello es marxista, o sea, nada tiene que ver con el marxismo este concepto. El peronismo es absolutamente emancipador y promueve la dignidad de los pueblos. Bueno, Evita lo dice aquí, ¿no? De los pueblos del mundo, y me parece un mensaje extraordinario que también lo podemos hoy tomar en función de cómo las diferentes formas de opresión que fueron mutando debido a lo que en un momento decía Yasmín, de que el contexto ha cambiado. Bueno, cómo nosotros también podemos advertir que eso no lo queremos, que vamos a luchar contra eso, y cómo nos diferenciamos del marxismo, ¿no? Nosotros no creemos que la lucha sea, qué sé yo, desde la dictadura del proletariado, tenemos que tomar las fábricas, bla, bla, bla. Creemos que esto está ordenado desde el sindicalismo, por más que alguno me diga, pero hoy están todos vendidos, no importa. La doctrina, reitero, nos ordena en función de que las cosas se hacen de una manera, ¿sí? Si el pueblo tiene que estar en la calle, tiene que tener conducción. No podemos empezar a decir, tiene que salir el pueblo, romperlo todo. No tenemos que atentar contra la propiedad privada de ningún otro argentino. Tenemos que llamar a la paz, el orden. Tenemos que buscarle una salida a esto dentro de lo constitucional. Somos peronistas, el mensaje tiene que ser clarísimo. Esto que dice Vita, lo tenemos que advertir e interpretar correctamente como peronistas. Estos espacios que estamos haciendo los domingos sirven para esto. Yasmín hoy dejó un montón de dudas y conceptos y preguntas y cuestiones que son ultra interesantes y que son necesarias debatirlas. Julio lo mismo, Matías, todos, Alan, Diego, Gabriel, que estuvo por ahí. Me parece que esto es lo importante de este espacio. En lo personal, compañeros queridos, los tengo que dejar. Para mí fue, creo que la mejor de las clases que se han dado por el aporte de ustedes, que lo hizo muy rico, y estoy muy agradecido, muy entusiasmado con seguir haciéndolo. Ahora me dirán ustedes cada uno nada, qué es lo que piensan, y cortamos. Y sinceramente, se los digo de corazón, la verdad que yo no especulo ni soy demagógico en esto. Estoy muy feliz que nos hayamos juntado y hayamos hablado de esto durante casi 2 horas. Yo muy agradecido y bueno, hay que seguir adelante. Les mando un fuerte abrazo y los escucho a ustedes. Cuando terminen, hacemos el cierre. Nada, excelente clase, compañeros. Un gusto haberlos escuchado. Buenísimos tus aportes, Yasmín. Muy interesante todas las preguntas, todos los, la historia que nos contás, todo es muy interesante, compa. Todo aporte que hiciste. No es que te fuiste, es necesario porque no te aclara a vos sola, nos aclara a todos. Todos nos vamos un poquito más sapientes de estas charlas. Así que no dudes en preguntar, en intervenir y en hablar, compañera. Y a todos los demás, un abrazo grande, compa. Nos vemos la siguiente. Gracias a ustedes por la bienvenida, chicos. Chau. Bueno, Yasmín, un gusto. Un Gracias, gusto. Julio. Bueno, Mati. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, los que siempre están, hay muchos que siempre están. La verdad que a mí me pone contento que podamos formarnos, me pone muy bien todo, las preguntas, todo lo que van haciendo los compañeros. Nada más voy a decir, bueno, que no sé si alguno, los católicos, evangelistas, lo que sea, si pueden pedir por el padre Graham, que está mal, que recemos por él. Más allá de eso, bueno, quería recalcar eso, ¿no? Que pidamos por él, que recemos, oremos por el Padre. Muchas gracias por la charla, me gustó todo, cómo se viene dando. A los que no participan, o sea, los que no hablan, hablen, no tengan vergüenza, nada, que acá estamos todos para aprender. Y así que muchas gracias, compañero. Nos estaremos viendo el miércoles a las 19 horas, si no me equivoco, para hablar sobre doctrina, y es bienvenido que todos participen y que también yo les mando mensaje a cada uno individualmente, ¿no? Si ustedes mismos conocen a algunos compañeros que estén militando, todo, mándenle también para que vayamos siendo más. Me pone re contento igual los que somos, porque los veo siempre, a Gabriela, a Betra, me olvido el nombre, pero sé que está ahí, siempre el compañero de San Vicente, al compañero Alan, les agradezco a todos, a Diego por subir los videos en YouTube,
gracias a Julio también que participa, no me quiero olvidar de ninguno, a vos Ricardo también, sé que estás en el laburo, todo, y los domingos haces también tu esfuerzo para estar y dar esta charla, y más que palabras de agradecimiento, Gracias. no tengo más nada para decir, muchas gracias compañeros, si alguno más quiere acotar algo, bienvenido. Ya estamos, me parece, compañero. Bueno, Alan, Diego, Manuel, Julio, todos. Gracias, Gabriela. Bueno, Les mando un saludos. fuerte abrazo peronista. Nos vemos el domingo. Bueno, yo voy a tratar de conectarme el miércoles y después nos vemos el domingo para seguir con mi mensaje. Nos vemos. Un abrazo Estamos en enorme. contacto. Chau, chau. Dale. Abrazo, Chau, chau. gracias Un por abrazo, todo. nos vemos la próxima. Chau, chau.